ahí veía un comediante mexicano que decía, hablaba sobre la izquierda, dice, lo que yo entiendo por izquierda, digamos, es básicamente todos los valores con los que más o menos me identifico y qué sé yo, en situaciones normales, dice, y la única manera en la que yo podía apoyar a la derecha, dice, sería en un apocalipsis zombie. Ya lo voy a tratar, lo voy a buscar el link, lo voy a poner ahí en la descripción para que lo vean, es divertido. Dice, porque en un apocalipsis zombie, dice, siendo de izquierda, dice, lo que tenemos que procurar, digamos, que el pueblo tenga las necesidades básicas cubiertas, ¿me entiendes? Que tenga techo y comida, qué sé yo, en un apocalipsis zombie, todo el techo y la comida para mi familia, dice. Que se pilla el pueblo y dice, si era un apocalipsis zombie. Entonces en un apocalipsis zombie él podía defender los valores de la derecha, ¿me entendés? Porque es sálvese quien pueda, ponerle, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué diferencia hay entre un apocalipsis zombie de Hollywood, ¿me entendés? Donde hay efectivamente zombies y la derecha, ¿me entendés? Con estrategias milenarias de esquilmación del pueblo, zombizando al pueblo, ¿no? Así, exigiéndole a tal extremo, ¿me entendés? Que la gente se transforma, digamos, las sociedades se transforman en sálvese quien pueda, ¿no? Por supuesto, hay lugares, digamos, donde la derecha, la extrema derecha ha avanzado más que en otros lugares, ¿no? Y hay compendios, no sé, se me ocurre las venas de Galeano, un compendio de ejemplos, ¿me entendés? De cómo la derecha, extrema derecha o más o menos derecha, toda ha, ha empujado a los pueblos de tal forma que los ha transformado en una especie en una suerte de caníbales, ¿me entendés? Así medio animales, desesperados, ¿me entendés? Muertos de hambre, peleándose contra todo, ¿me entendés? Por zafar. Y pensaba yo, ¿no? Porque bueno, obviamente este comediante es como que habla del apocalipsis zombie, es un stand-up y qué sé yo, y habla de como si fuera así una especie de fantasía, ¿me entiendes? Distópica. Pero hay pueblos hoy por hoy, digamos, que están muriéndose de hambre todos los días, ¿me entendés? Y pele, yo en Argentina, digamos, cuando yo viví en Argentina, era más o menos así, depende del que estaba de turno, digamos, cuando eran gobiernos de izquierda había un poco más de comida en la calle y hoy por hoy, sin ir tan lejos de ir a buscar ejemplo en la pena abierta de América Latina, la reforma que ha hecho ahora Milei, ¿me entendés? El nivel de precarización, ¿me entendés? Que hace que la gente se convierta en zombies del trabajo. Tienen tantas estrategias para empujar a la gente a ser muertos vivientes, ¿me entendés? Que son como las máquinas, sin derechos, no pueden exigir nada, no solo no pueden exigir nada, sino que tienen que agachar la cabeza y lamer botas hasta la muerte, ¿me entendés? Trabaja 15 horas por día, por 2 pesos, ¿me entendés? Y la gente después de un tiempo, porque eso se prolonga en el tiempo, ¿me entendés? Y es una estrategia tremendamente vieja, ¿me entendés? En la que se empuja, digamos, a sobreproducir a un cuerpo, ¿me entendés? Se le quita los derechos, se le quita los beneficios, se le quita todo, ¿me entendés? Hasta que se transforman en una especie de zombie, ¿me entendés? Que lo único que hace es comer, dormir y trabajar, ¿me entendés? No tienen, digamos que le quitan todos los vestigios de vida, los pocos vestigios de vida y de dignidad que puede tener una persona, ¿me entendés? Y entonces todas estas cosas les va sacando el sistema, después los transforman en animales, por decirlo de alguna manera, y entonces después los tratan de animales, ¿me entendés? Y cuando se rebelan ante todo esto, entonces, mira, los revolucionarios, los dictadores, ¿me entendés? Los subversivos, lo que sea, ¿me entendés? Y los tratan de criminales, ¿me entendés? Criminales que ellos mismos han inventado, ¿no? Porque encima estos mismos criminales que ellos mismos han inventado, ¿me entendés? Y entonces ahora los que efectivamente se logran juntar un poco de fuerza que les queda después de haber sido, ¿me entendés? Aplastado, destripado, ¿me entendés? Desangrado.
eh, no se sacan fuerza, ¿me entiendes? De más allá para decir, no, 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 vamos a seguir aceptando esto, ¿me entendés? Y entonces el Estado los considera criminales. Pero todos los otros que no logran encontrar la fuerza esa, ¿me entendés? Para decir no y frenar, ¿me entendés? Todo el abuso. Y son zombies, son la mayoría, ¿me entendés? Se transforman en zombies, ¿me entendés? Porque no tienen fuerza para decir que no. Encima tienen instaurado en la cabeza, ¿me entiendes? Todo un dispositivo que no le permite alzar la voz al capataz, ¿me entiendes? Al señor feudal. Y digo señor feudal porque es tan antiguo, ¿me entiendes? El mecanismo de lavarle la cabeza a alguien para que no se pueda parar en contra del capataz y decirle que no. Eh, Se me ocurre que Apocalipsis Zombie tendríamos que redefinir qué es lo que significa Apocalipsis Zombie, sobre todo en épocas de guerra como esta, ¿no?